Orientaciones para la vida RD. En la vida pueden existir muchos obstáculos que quieran impedirnos el desarrollo, el progreso, la superación. Entre estos puede existir las personas que muchas veces a nuestro alrededor buscan que nos autodescalifiquemos con sus palabras. Por ejemplo, hay muchas veces donde una persona adulta que haya abandonado la escuela hace mucho tiempo decida regresar y decir, déjame yo aprender algo, aunque sea para leer la Biblia, sea para hacer un curso. Y aparece, por ejemplo, su pareja que puede decir, ¿y para qué tú vas a estudiar? Y comienzan por ahí a querer desmotivar a la persona. Así muchas veces muchos padres en el pasado, cuando los niños decían que querían ir para la escuela y ellos estaban en el campo, los padres decían que para qué la escuela, que se vaya a trabajar para el campo. Eso en cuanto a las personas. Pero hay algo, vamos a decir, elemental, que es la vergüenza. Eso viene ya con nosotros. Y esa es muchas veces peor, porque la vergüenza se disfraza de la timidez, se disfraza del temor casi excesivo, algunas cosas, como la pena que a uno le da cuando uno tiene que enfrentar una situación o relacionarse con personas o muchas veces participar en una entrevista de trabajo. Entonces, la vergüenza es algo que nos puede acompañar o durante un tiempo o durante toda la vida. Esto es Orientaciones para la Vida RD. Y estamos aquí como la persona que les guía, que es Ernesto Rodríguez. Soy psicólogo del desarrollo humano. Independientemente de eso, ofrezco servicios de psicología online en vista del distanciamiento que tiene que existir por la pandemia, porque ahora está en un rebrote, así como también doy charlas sobre a los temas que ustedes decidan, ya sea para su comunidad o para su centro educativo. Nosotros estamos aquí promoviendo valores sociales, morales y culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Entonces, les pedimos también que se suscriban a nuestro canal, que compartan el contenido si ustedes creen que les puede servir a alguien para superarse, que comenten qué les parecen los temas o cuando tenemos invitados también, que nos comenten también qué les parecen las disertaciones. También nos pueden sugerir temas a través de los comentarios que están ahí. Les pedimos que, vamos a decir, nos contribuyan con eso, compartir sobre todo el contenido para que podamos crecer como canal de YouTube que busca hacer algo positivo en la vida de las personas. Como había dicho en introducción, pues el tema que vamos a tratar hoy es el de la vergüenza, esa vergüenza que muchos sentimos cuando niños, cuando nos enamoramos, cuando teníamos que relacionarnos con personas, esa timidez que nos se disfrazaba, o sea, la vergüenza se disfrazaba de timidez y no nos permitía muchas veces adaptarnos a ciertas situaciones a tiempo. De todas maneras, esperamos que este tema sea de mucho provecho para ustedes y con quien decidan compartir este contenido. Nosotros de inmediato vamos a pasar ya con este tema que esperamos de verdad que sea de mucho provecho. La vergüenza. Como vemos en la imagen, qué pena me da realmente algunas cosas vergonzosas inclusive para un niño. La vergüenza, vamos a ver un poquito más de ella. Entonces, debemos decir que la vergüenza es una emoción normal. Todos en algún momento de nuestra existencia la hemos padecido o la padecemos. Si no es a lo largo, por lo menos es en parte de nuestra vida. La mayoría de las veces resulta en experiencias muy, pero muy desagradables para nosotros, aunque es de suma importancia porque nos ayudan a controlar o a regular lo que es nuestra conducta. Es decir,
La vergüenza también es parte del equipaje que nos acompaña durante toda nuestra existencia. Entonces, es importante saber que esta suele estar presente en muchas problemáticas psicológicas, como la ansiedad social, la depresión, las fobias, los trastornos de conducta alimentaria, etcétera. Es decir, que hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, cuando tememos relacionarnos con otros en una situación nueva, en una experiencia que muchas veces resulta desagradable, sobre todo cuando podemos ser humillados por gente que se cree elitista, o que vemos que hay mucha gente con mucho potencial de relación, vamos a decir, de salir siempre destacarse, y hay personas que por la vergüenza, o dígase que esta se disfraza de temor a ser quizás señalado, las personas no se atreven a lanzarse también, igual que otros, para alcanzar las metas que desean. Aparte de que es una emoción normal, la vergüenza es una emoción social que conceptualizamos a partir de nuestras propias experiencias, nuestras vivencias. La sentimos especialmente cuando violentamos las normas sociales en las que confiamos, es decir, las normas que la sociedad se impone o establece. Cuando las violentamos, nosotros sencillamente caemos en una violencia, por decirlo así, alterar aquellas normas que tiene la sociedad, vamos a decir, establecidas. Por ejemplo, una norma social es que no debemos ensuciar la calle. Cuando la persona, por ejemplo, lanza un desperdicio a la calle y otro lo ve, muchas veces, si la persona tiene en su personalidad este sentimiento, cuando alguien le señala, sencillamente se apena de haber lanzado basura a la calle. Tristemente, en la actualidad hay gente a la que parece no importarle. De hecho, en República Dominicana, no sé en otras partes del mundo, a veces solemos decir, es que tú no tienes vergüenza. Por ejemplo, cuando una persona se separa de otra y siempre está buscando a esa persona que le humilla, a esa persona que no le valora. Entonces hay un tercero o terceros que le dicen, pero es que tú no te valoras, tú no tienes vergüenza. Eso es parte de la normativa que establece la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos como personas vulnerables, expuestas, pequeñas y regularmente somos humillados por otros cuando eso sucede. Entonces, por eso es que dentro de las normas sociales, y esas normas sociales no nacen exactamente como yo había dicho en la sociedad, nacen inclusive en la familia, que es el primer grupo social donde establecemos los límites, donde esta vergüenza debe ser reforzada de otras maneras para que vaya disminuyendo su presencia en nuestras vidas. Esta emoción nos provoca una atención centrada en nuestro autoconcepto en forma general y negativa, especialmente por el sentimiento de culpa, que se centra en la acción concreta de la que aceptamos responsabilidad y en los sentimientos de los demás. Es decir, que cuando estamos en una situación de la que podemos sentir pena, miedo, temor, vergüenza, todos nuestros sentimientos se enfocan en nuestro propio autoconcepto, sobre todo de manera negativa, porque crece en nosotros una ansiedad que muchas veces se genera en el sentimiento de culpa, de muchas veces vergüenza ajena, porque si un hijo nuestro toma algo que no es suyo y es señalado por un vecino o por otro niño, nosotros nos sentimos avergonzados de que un hijo nuestro haga algo como eso. Y podemos entonces castigar severamente, sobre todo cuando, como algunos de nosotros, cuando fuimos criados, que no querían nuestros padres que hiciéramos lo malo. Por ejemplo, mi papá, que ya hace 22 años que partió de este mundo, decía, y en paz descanse, decía
Yo a mis hijos voy a verlos por cualquier cosa a la cárcel, menos por ladrón. Eso es algo que a mis hermanos y a mí nos marcó. Gracias a Dios ninguno hemos tenido problemas con la ley, salvo algunos que otro detallito por otras personas, pero gracias a Dios nada que marque a uno de manera frustrada. Pero la, la vergüenza es un sentimiento que se focaliza, por lo que puede provocar ciertas alteraciones en nuestro sistema nervioso como tal. Aunque es una experiencia normal, en los seres humanos la vergüenza resulta ser de las más dolorosas, sobre todo cuando la acompañamos de la mentira. Es decir, cuando yo, por, por vergüenza, por ejemplo, a una tarea que me pusieron para el lunes, por ejemplo, y yo por estar jugando, qué sé yo, una situación, no la hice. Cuando la profesora está preguntando alumno por alumno de la tarea, nosotros nos llenamos de ansiedad. ¿Y qué hago ahora? No puedo salir corriendo. Entonces, cuando llega mi turno, en el caso, como ejemplo, entonces yo comienzo a decir, no, fue que mi mamá se enfermó, no, es que yo estaba para el campo, es que yo no tuve tiempo. Y ahí entonces el temor hace que yo produzca la mentira porque es como decimos en República Dominicana, salirme de abajo de la patada. Muchas veces cuando el profesor no cree eso, nos pone de menos en la puntuación o muchas veces nos pone más trabajo a ver si es verdad que era porque no teníamos tiempo. Entonces esto se da muchas veces cuando una persona transgrede la ley que acusa o puede señalar a otra persona por no asumir su responsabilidad y eso es parte de lo que es la vergüenza o el temor a ser atrapado en una determinada circunstancia. Muy bien. Cuando nos avergonzamos, se desatan en nosotros pensamientos sobre lo malo o incorrecto de nuestras acciones. Estas acciones tienen como objetivo, como ya hemos dicho, disminuir y o evitar el conflicto interpersonal que podría conducir al rechazo social o a la devaluación, según Gilbert Maguire en el 98 y en el 2000. ¿Qué sucede? Que la vergüenza generalmente se presenta como pensamientos negativos, muchas veces de inseguridad. Y lo que buscan es que nosotros, eh, a través de las acciones, buscamos evitar ya sea la discusión con otra persona, ese conflicto interpersonal que se puede dar entre grupos o el rechazo a ser aceptado en determinados grupos, lo que me genera una devaluación muchas veces no solo social, sino también personal. Entonces, por esto es importante que los pensamientos sean lo más proactivos posible y sobre todo que eduquemos en la responsabilidad y en asumir las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, en este caso, cuando entramos en terapia, trabajar con personas que padezcan de vergüenza con dificultades a partir del modelo ACT, que viene a ser Acceptance and Commitment Therapy, o terapia de aceptación y compromiso en español, lo que puede involucrar cualquiera de los puntos siguientes, en este caso de fusión, eso incluyendo notar y nombrar esa acción que estemos pasando. La aceptación, incluyendo normalizar incluyendo normalizar, o sea, saber qué tan grave puede ser o qué tan aceptable y validar y expandir la conciencia. Validar es ya cuando yo hasta cierto punto estoy dando valor a eso, una calificación y cuando acepto lo que es lo que me puede estar pasando en terapia y asumo que debo sobrepasar mis límites para poder alcanzar mis metas, entonces mi conciencia se expande al yo darme cuenta de que quizás por el temor yo no puedo llegar antes a determinada meta, determinado objetivo. Y eso entonces, por eso que recomendamos que vayamos a terapia, para eso un servidor. Entonces,
dentro de lo que es la importancia, en este caso, las funciones de la vergüenza en el pasado y presente de la persona, tenemos que decir que en el pasado podemos considerar las ocasiones en que la vergüenza nos sirvió como protección ante ciertas circunstancias, por lo que podemos deducir que aún sabiendo que no son muy convenientes, fueron reforzadas cuando nos libraban de algún bochorno. Es decir, nosotros, cuando nos encontramos en determinadas situaciones y buscamos, como decimos en República Dominicana, salir de debajo de la patana, usamos la vergüenza y de hecho entramos en una mentira. Sencillamente, con el tiempo, cuando no logramos ser honestos con nosotros mismos y asumir con valor nuestras situaciones, sencillamente eh, podemos caer en un reforzamiento, sencillamente por librarnos de la vergüenza pública o de la vergüenza social que podemos enfrentar en determinada situación. Por ejemplo, cuando un agente de la ley comete un acto que va en contra de su trabajo y es despojado de la ropa humillantemente en frente de sus compañeros, eso es algo que cualquier persona quiere evitar. Por eso, cuando una persona delinque o comete un acto en contra de la ley, lo que menos quiere es ser atrapado sencillamente por no soportar el bochorno o la vergüenza pública que se puede dar dependiendo de la acción que una persona haya cometido. Por eso, la importancia de la vergüenza puede ser por disminuir o evitar el castigo, como ya hemos dicho en varias ocasiones, o la hostilidad en nuestra contra. Si nos mostrábamos avergonzados en algunos contextos, esto reduciría el castigo, la hostilidad, la crítica, el cuestionamiento de los demás. Es decir, no solamente el castigo o la reprimenda social es lo que tememos, sino la hostilidad con la que podemos ser tratados. Por ejemplo, cuando un político comete faltas en contra del trabajo para el que fue desempeñado, sencillamente se corrompe, eso produce una hostilidad social enorme, sobre todo cuando esto se sabe. Y mucha gente, el que usa, por ejemplo, la vergüenza o el temor como un aliado, no comete actos de corrupción porque sencillamente pensaría con qué cara yo me presento en mi comunidad si me acusan de corrupción, o con qué cara yo puedo entrar a mi familia, cómo van a ser señalados mis hijos si yo, por librarme, por coger lo que no es mío, me encuentro con esta vergüenza y encima de eso la quiero evitar. Eso sencillamente vamos a decir, nos incorpora al cuestionamiento social que si es un pueblo como el que están pasando últimamente en los últimos años, que abre los ojos, difícilmente esa persona vuelve a ocupar la primera magistratura del Estado o algún cargo, y si vuelve a asumir un cargo, las lluvias de críticas asumen de inmediato que porque esa persona que fue sometida en tal año, que pasó tal cosa, es puesta en un cargo, como ha pasado en mi país, que me voy a ahorrar el caso para que las personas no tengan mucho que tomar. Nuestro país es un país bueno, pero tenemos gente que no son tan buenas, por decirlo así. Entonces el cuestionamiento de los demás es algo que la persona quiere evitar cuando es avergonzado. Ahora, cuando una persona es lo suficientemente madura y bastante responsable, asume el cuestionamiento público y admite, acepta sus consecuencias. Otra función o importancia de la vergüenza es obtener apoyo o amabilidad. O sea, cuando nos sentimos avergonzados en algunos contextos, esto provocaría, por ejemplo, los niños, la simpatía, la bondad, el apoyo o el perdón de los demás. Porque buscando el perdón, que es lo que buscamos, por ejemplo, cuando un niño comete una falta, que, ay, perdóname, yo no vuelvo a hacer, lo que está buscando es el perdón de los demás y evitar así el dolor del castigo que pueda sufrir. Si respondemos con conductas de escape o evitación hacia estímulos que desencadenen esta emoción,
a corto plazo evitamos el dolor. Es decir, buscamos escapar, salir, evitar que los estímulos que producen en nosotros la vergüenza aparezcan, porque así evitamos el sufrimiento. Otra función es darle sentido, es decir, la vergüenza nos ayuda a dar sentido a nuestras experiencias. Por ejemplo, diría un niño, esas cosas me sucedieron porque soy malo, o una niña soy mala. En niños y niñas que han sufrido abuso, el darle sentido de esta forma les libera de la terrible realidad de sus cuidadores que no podrían afrontar. Es decir, cuando un niño a veces es castigado, le preguntamos, ¿qué te pasó? No, porque yo me porté mal, dicen los niños. Cuando muchas veces que nosotros los adultos no sabemos cómo lidiar con ellos y quizá porque fuimos criados en una época en la que el castigo físico hasta cierto punto funcionaba, la realidad hoy es que eso en la actualidad no funciona. Al contrario, contamina más a los niños. Por lo tanto, también hay que educar a los niños, como ya hemos dicho en varios puntos de este tema, educarlos en la verdad, pero para que ellos puedan actuar en la verdad, deben tener modelos y ejemplos que somos nosotros los padres, para evitar que esto se produzca en ellos. Cuando un niño, por ejemplo, le es retirado un refuerzo por una conducta de la mentira, por ejemplo, el niño aprende que decir la verdad es más fácil. Muchas veces los niños son castigados a pesar de que digan la verdad, pero sencillamente se les aclara que eso es las consecuencias de la acción que cometieron al mentirnos por querer librarse del castigo. Entonces, esto se da también porque el abuso que muchos padres cometen, porque no recuerdan que ellos también en su momento mintieron, engañaron, sintieron pena, sintieron vergüenza, sintieron miedo. Eso entonces sale como una especie de déjà vu, pero de un padre a los hijos. Y así sencillamente se dan estas situaciones que nos pueden someter al temor del escrutinio público. Necesariamente no necesitamos ahondar en la importancia de las funciones de la vergüenza del pasado, pues las actuales o las del tiempo presente son las que realmente nos deben interesar. No es que nos olvidemos de todo eso que pasamos cuando niños, aquella situación, sino más bien tomarla como referente para poder superar estos miedos actuales. Por ejemplo, en mi caso, yo era bastante vergonzoso cuando niño, cuando yo hasta para enamorarme tenía miedo, o entrar en una clase o entrar a una institución, yo mandaba a otra persona. Con el tiempo comprendí que la gente no come gente. Y yo sencillamente iba, entraba y recibía una respuesta, podría ser satisfactoria o no, pero ya el proceso terminaba. Porque muchas veces la vergüenza ¿cómo se dice? La vergüenza provoca que nos llenemos de temor ante situaciones que son normales para casi todas las personas. Pero esa vergüenza del pasado, si aprendemos que nunca nos pasó nada, en el presente entendemos que podemos superarla con mucho más facilidad. Sin embargo, puede resultar efectivo que tomemos estas referencias del pasado para la normalización y validación, lo que a su vez puede facilitar la aceptación, la autoaceptación y la autocompasión. Es decir, que nosotros podemos, cuando aceptamos y tomamos la referencia del pasado, para poder enfrentar las acciones presentes, eso puede sencillamente reforzarnos en nuestra propia autoaceptación, aceptarme como soy, aceptar, mejor dicho, a otras personas también, la autoaceptación y la autocompasión, ser compasivo con otro, pero ser compasivo conmigo mismo también. Eso es parte de lo que tiene que ver en este caso la vergüenza. Por lo tanto, el tema de la vergüenza viene a ser algo que
En la educación que podemos recibir de nuestros padres, necesitamos, vamos a decir, ser educados en la confianza, en la autoestima, en los valores, en los principios, en las buenas costumbres, para así evitar que podamos padecer cualquier situación adversa, sobre todo con estos sentimientos que nos pueden llenar de muchas limitaciones como seres humanos. Entonces, muchas gracias, muchísimas gracias por su respetuosa y amable, y como digo yo, también por la fineza de su atención. Gracias por continuar con nosotros en este su canal Orientaciones para la Vida RD. He de imaginar que así como le pasó a este servidor cuando preparaba el tema, muchas personas rememoró algún momento de su infancia o de su adolescencia, que son los momentitos que uno tiene esos recuerdos más centrados, sobre algún momento vergonzoso o humillante que nos pasó. Entonces, con esto buscamos que la persona reconozca estas limitaciones y pueda también aspirar a superarse. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Para este caso, cuando una persona tiene alguna timidez que no puede superar, se pueden poner en contacto con este servidor al 809-497-9833 y escribirme también a mi correo ernesto07121972@gmail.com. Les recordamos que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Nuestro lema es: mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Les pedimos también que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Orientaciones para la Vida RD. Pueden comentar qué les pareció el tema, compartirlo con alguna persona si ustedes creen que les puede ser de utilidad y comentar dentro de su contenido. Pueden sugerirnos también cuáles temas. Suscríbanse y por favor compartan el contenido a ver si más personas se pueden suscribir a este canal y ayudarnos a seguir creciendo. También ofrezco charlas, ya sea para centros comunitarios o para comunidades. Solamente tienen que comunicarse al teléfono que ya di para que así puedan ponerse en contacto con nosotros. También se me olvidaba decirles que nos sigan a través de nuestras redes, aparte de YouTube, a través de Facebook y de Instagram. En YouTube es Orientaciones para la Vida RD con RD mayúscula. En Facebook, es Orientaciones para la Vida RD, R mayúscula, D minúscula. Y en Instagram es Orientaciones para la Vida RD, RD minúscula. Así que ya saben, esperamos contar con ustedes en un próximo video. Estamos un poquito alejaditos, pero vamos a tratar de subirlos más seguido. Y muchas gracias por la fineza de su atención. Les esperamos en el próximo video. Orientaciones para la Vida RD.